Familia, qué gran tema tenemos el día de hoy, porque en muchas ocasiones los divorcios no solo implican un asunto entre dos personas. A veces una de esas dos partes decide buscar quedarse con los niños, pero sin permiso del otro papá. Y pues no sabemos si está cometiendo un delito. Para eso vamos a hablar de Mi ex esposo se llevó a mi hijo, con el maestro en Derecho Internacional, César Ortiz. Bienvenido, César. Qué gran tema tenemos hoy. Gracias. Ay, César. Interesante y pasa todos los días. Pero es muy importante saber qué hacer en caso de que seas el afectado y qué no debes de hacer si lo estás pensando realizar, ¿no? Fíjate que en mi generación hay un gran tema de divorcios, un 50%, y en uno de los salones de uno de mis hijos, sí, llegó el papá, llegó por los hijos, se los llevó con él y no le avisó a la mamá. Eso es como un secuestro, ¿no? Eso, de hecho, el delito se llama retención y ocultamiento de menores. Entonces, esta parte está... ¿Es un delito grave? Es un delito, no es un delito grave, no está catalogado como delito grave, pero sí tiene agravantes. Esas agravantes es, si realizas la retención, el secuestro, el ocultamiento del menor con engaños, si eres familiar directo y si hay una sentencia o un convenio que tú firmaste en el juzgado en el cual tú decidiste con quién iba a vivir la mayor parte del tiempo el menor. Sí, y si estás faltando a un acuerdo, ¿no? Ahí se agrava todavía más. Se agrava incluso, si lo sacas incluso, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y te lo llevas a Morelos, a Hidalgo, Puebla, Monterrey, ahí ya directamente además se agrava porque estás poniendo todavía más en peligro al menor. Oye, y bueno, tras un divorcio, ¿qué se debe de definir a favor del menor? Bueno, en esta parte hay que ser claros. Cuando tú te divorcias, finalmente se puede hacer a través de una sentencia si no te pusiste de acuerdo, o si te pusiste de acuerdo, generalmente firmas un convenio. En ese convenio se establecen tres cosas específicas. La parte de los alimentos, la parte de quién va a tener la guardia y custodia, que es diferente a la patria potestad. La patria potestad. Esa no se puede quitar a menos de que alguien esté en la cárcel o una cosa así muy grave, Aún ¿no? estando en la cárcel puede seguir teniendo la patria potestad. La patria potestad solamente se quita a uno de los padres cuando hay violencia hacia el menor, cuando se pone en peligro hacia el menor o cuando no se cumple con la obligación de darle alimentos. Ok. Oye, César, yo tengo una pregunta que no sé si sea obvia o no, pero ¿el menor puede decidir con quién quedarse? Claro. A partir de que los menores tienen ya cierta edad, que generalmente se da determinado como entre los después de los 12 años, ya pueden ellos directamente ser oídos en el juzgado y el juez los tiene que escuchar y se les pregunta, ¿con quién quieres estar? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y ellos pueden decir, con los dos. Se establece un régimen de guardia y custodia compartido con mamá o con papá, y ellos son los que detentan la guardia y custodia la mayor parte del tiempo. Y se establece un régimen de convivencias, que es el tercer punto. El régimen de convivencias específicamente dice cuándo puedes visitar al menor, en qué horario, en qué días, en dónde va a estar el menor si te lo llevas. Por ejemplo, hay padres que es cada 15 días los ven, ¿no? Entonces, un fin de semana pasa con mamá, independientemente que la mayor parte de la semana la pasa con la mamá, y a los 15 días tienen el fin de semana con el papá. O al revés, ¿no? Ok. Pues sí, Y vas a decir algo, perdón. Sí. Ajá. Si tú, como papá, no cumples con esa obligación, puedes llegar a perder la patria potestad. Porque aquí hay que ser muy claros en algo. No son derechos de los padres, son derechos de los niños. De los Son obligaciones de los papás. Qué gran punto. Es importante, y muchas veces, por lo menos en el caso de hoy, es mi ex esposo se llevó a mi hijo, pero ciertamente también existe, con el respeto a las mujeres y a las damas, mujeres o madres que se pasan de lanza y le quitan los derechos al padre. Claro. También. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Porque no me queda claro, una vez que se llevan al menor, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué le digo? ¿A qué además, cuál es el riesgo que se está enfrentando la otra persona? La parte aquí es, inmediatamente cuando ya ves que no se cumplió, que no te están contestando las llamadas, o que simplemente te dicen de una manera muy directa, no te voy a devolver a los niños hasta que hagas esto, entonces se debe de ir al Ministerio Público, se debe de levantar la denuncia correspondiente y le tienen que pedir al Ministerio Público que levante una alerta Amber. Ah, y es donde aplica la alerta Amber. Es que hay muchos casos donde los papás apenas se están divorciando, no hay un acuerdo, un convenio. ¿Pero en qué consiste? Y sí se tomen este tipo de determinaciones parte, no, hasta que no me firmes el acuerdo no los puedes ver. ¿Eso es válido? No es válido porque generalmente, aunque digamos es de hecho, no de derecho, ¿con quién pasa la mayor parte del tiempo el niño? Entonces se presume que... Casi siempre con la mamá, pero no en O sea, todos los casos. lo que decía Mariana es que si no existe el divorcio como tal, el que una de las partes se lleve al menor, sí es delito. Claro. Además, no hay que olvidar, si tú ya iniciaste tu trámite de divorcio,
hay una medida preliminar antes a la sentencia en la que se determina con quién va a estar mayor parte del tiempo el menor, quién va a guardar la guardia y custodia del menor hasta que se dicte la sentencia. Oye, y en el caso, primero que nada, ¿a quién tienes que acudir después de levantar la alerta Amber? Que esta es una institución pública, ¿no? Vas con el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene la facultad de activar la alerta Amber. Pero después necesitas un abogado. Sí. Lo recomendable es acudir ya directamente a un seguimiento jurídico y puedes contratar un abogado privado o puedes pedir un abogado de oficio directamente en el Ministerio Público. Si se los llevan al extranjero, ahí ya entramos a un tema judicial. Es un tema ya judicial internacional. ¿Interpol puede intervenir? Sí, se da aviso directamente también a Interpol porque se está cometiendo un delito. Pero no hay que asustarse tampoco mucho. Para que un menor salga al extranjero, tienen que pasar muchas circunstancias. Cuando ya estás nada más. Tienes que pasar migración y no puede viajar solito el menor. Sin Generalmente uno de los papás. Las aerolíneas además te piden, aun cuando viaje con uno de los papás, te dicen directamente, tienes que tener una carta notarizada. Ay, gracias por visitarnos a nosotros, Gracias, familia. querida. Nos vemos mañana y esperemos que nos acompañen también. Y a ti, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Sale el sol. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana.